16 horas. Catalina estaba frente al espejo en el salón de ceremonias y no se reconocía. El vestido color crema que había elegido durante 3 meses le ajustaba al cuerpo a la perfección. El peinado, un recogido alto con horquillas de perlas, se mantenía impecable a pesar de los nervios. La maquilladora había hecho un gran trabajo, el maquillaje resaltaba sus ojos azules y suavizaba los rasgos del rostro, dándoles más feminidad. Cata, ¿estás lista? Apareció en la puerta Arturo, su prometido. Alto, de hombros anchos, con un traje gris clásico. El pelo oscuro peinado hacia atrás, y en su mirada había tanta felicidad que a Catalina se le calentó el pecho. Lista, respondió ella y se apoyó de su brazo. La ceremonia discurrió como estaba previsto. El representante del registro civil pronunció unas palabras solemnes, intercambiaron anillos y firmaron en el libro de actas. Los padres de Arturo, Valentina Suárez y Pedro Navarro, se secaban las lágrimas de alegría. La madre de Catalina, Olga Álvarez, apretaba un pañuelo entre las manos y sonreía entre lágrimas. Su padre, Miguel Vicente, permanecía junto a ella con el rostro de piedra, pero Catalina sabía que solo contenía las emociones para no romper a llorar en público. Los invitados aplaudieron. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala. Todo era perfecto. Justo como Catalina había soñado el último año y medio, desde aquel momento en que Arturo le propuso matrimonio invitándola a cenar y regalándole el anillo. «Felicidades, Catalina Zacarés», susurró Arturo en su oído cuando salían del edificio del registro civil. «Y a ti también, marido», respondió Catalina, y se rieron. En la calle les esperaba una multitud de amigos y familiares. Pétalos de rosa revoloteaban, alguien soltó palomas blancas. Catalina se sentía la protagonista de un cuento. Aquí estaba, el día con el que sueña toda chica. Una limusina blanca con lazos y flores se aparcó junto al pórtico. El chofer, un hombre de mediana edad con traje oscuro, gorra y una frondosa barba y bigote, bajó y abrió la puerta. «Señores recién casados, por favor», dijo con un ligero acento. Catalina ya se disponía a subir al coche cuando el chofer se volvió de repente hacia Arturo. «Disculpe, joven», su madre. Parecía encontrarse mal. La vi sostenida por gente. Quizá debería entrar. Yo mientras tanto llevaré a la novia para que no esté tanto tiempo con el calor con ese vestido. Arturo frunció el ceño. ¿A mi madre? ¿Qué le pasa? No lo sé con exactitud, pero la volvieron a meter en el edificio. Dicen que se mareó. Catalina, espera un minuto, vuelvo enseguida. Arturo apretó su mano y se dirigió rápidamente hacia la entrada del registro civil. El chofer ayudó con cortesía a Catalina a acomodarse en el asiento trasero de limusina. Los asientos de cuero eran suaves y frescos. Ella se recostó, alisando los pliegues del vestido, cuando de pronto oyó que todas las puertas se cerraban de golpe. El motor rugió. El coche arrancó tan de repente que Catalina fue empujada contra el respaldo. Gritó. «Esperen. El novio aún no se ha subido». El chofer permaneció en silencio. El limusina salió a gran velocidad del aparcamiento del registro civil y avanzó por la calle. Catalina intentó abrir la puerta, estaba bloqueada. Pulsó el botón para bajar la ventanilla, no funcionaba. ¿Qué están haciendo? Paren ahora mismo. Su corazón latía con violencia. Pensamientos oscuros cruzaban su cabeza. ¿Un secuestro? ¿El día de la boda? Esto debía ser una broma de muy mal gusto. «Mire, si es una broma, es una estupidez», gritó, esforzándose por mantener la voz firme. «Mi marido va a llamar a la policía». El chofer no respondió. Sus ojos en el espejo retrovisor eran fríos y concentrados. El coche avanzaba por la ciudad sorteando el tráfico. Los semáforos pasaban, rojo, verde, rojo, el conductor los ignoraba todos. Catalina sacó el teléfono del pequeño bolso de mano que llevaba. Marcó el número de Arturo. Tonos. 1, 2, 3. Colgó. No, simplemente no escuchaba por el alboroto. Volvió a llamar.
Otra vez. Arturo no descolgaba. El navegador indica que vamos hacia el hospital, dijo el chofer de repente, con una voz tranquila, doméstica, como si hablasen del tiempo. Hay obras en la carretera principal. Vamos por atajos. ¿Qué hospital? ¿De qué está hablando usted? La sensación de pánico subía desde el estómago hasta la garganta. El hospital al que llevan a su suegra. Simplemente vamos por otra ruta. Sonó tan cotidiano, tan razonable, que por un segundo Catalina dudó de su propio juicio. ¿Estaría exagerando? Tal vez el chofer iba con prisa, pero el coche tomó otro rumbo. En vez del bulevar amplio hacia el hospital, se adentró por calles estrechas. Las casas se hicieron más bajas, más antiguas. La ciudad quedó atrás. Esto no es la carretera al hospital, murmuró Catalina. El chofer guardó silencio. Unos minutos después el limusina entró en el terreno de un viejo cementerio de la ciudad. Altas puertas de hierro, senderos agrietados y filas de monumentos funerarios que se perdían en la distancia. Catalina se paralizó. Le faltó el aire. El coche se detuvo junto a la avenida central. El chofer apagó el motor y abrió la puerta trasera. Baja, por favor, dijo con la misma cortesía. Yo. No voy a bajar, la voz de Catalina tembló. ¿Qué es esto? ¿Qué pretenden? El chofer extendió la mano. No tenga miedo. No le haré daño. Solo baje. Necesito mostrarle algo. Catalina salió lentamente, sin creerse lo que pasaba. Sus piernas flaquearon. El vestido rozó el suelo, manchándose con el polvo de los caminos del cementerio. Sígame, el chofer se internó entre las filas de tumbas. Catalina no tenía opción. ¿Huir? ¿A dónde? Alrededor no había nadie, solo el silencio de los muertos y el lejano murmullo de la ciudad. Anduvo tras él, apretando el teléfono en la mano. Se desviaron de la avenida principal, pasaron junto a antiguos panteones y junto a una estatua de un ángel, y se detuvieron frente a una tumba pequeña y cuidada. En la placa de mármol estaba grabado, Ana Covas. 1935-2021. Abuela querida. El chofer se quitó la gorra. Luego, lenta y metódicamente, se despegó la barba y el bigote postizos. Catalina jadeó y retrocedió. Delante de ella estaba Diego. Diego Covas. Su exnovio. Hola, Catalina, dijo con suavidad, casi con ternura. Perdona por la sorpresa, pero no pude evitarlo. El mundo dio vueltas. Catalina se sujetó a la lápida más cercana para no caer. Tú. Eres tú. No podía articular una frase coherente. Sí, asintió Diego. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Sabes, hoy es un día especial. No solo para ti. También para nosotros. Pensé, ¿por qué no incluir en este día a la persona que tanto significó para nosotros? Se volvió hacia la tumba. Abuela, aquí está. Catalina. ¿La recuerdas? Venía a nuestra casa de veraneo, tú la querías tanto. ¿Recuerdas cuando decías que ella tenía un corazón de oro? Que yo tenía suerte. Catalina permaneció muda, paralizada por el shock. La traje para que nos bendiga, continuó Diego dirigiéndose a la tumba como si su abuela pudiera oír. Bendícenos para una larga vida familiar. Prometo que la cuidaré. Que seremos felices. Se quedó en silencio, unos segundos, luego hizo la señal de la cruz y se volvió hacia Catalina. Sabes, cuando la abuela murió, le prometí que estaríamos juntos, como ella quería. Diego, susurró Catalina, ¿te das cuenta de lo que haces? Esto es un secuestro. Es un crimen. ¿Un crimen? Se burló él. Catalina, tú ibas a casarte con otro. Eso sí que es un crimen, contra mí, contra lo nuestro. Contra lo que tuvimos. No tuvimos nada. Nos separamos hace 3 años. ¿Separados? Diego dio un paso más cerca. No. Te fuiste huyendo. Te asustaste de lo que había entre nosotros. Te asustaste de los sentimientos reales. No me asusté,
me di cuenta de que no éramos compatibles. ¿No compatibles? Su voz se endureció. ¿Y quién me llamó borracha a medianoche medio año después de separarnos? ¿Quién me escribió que te echaba de menos? ¿Quién vino a verme un año después y lloró en mi hombro? Catalina se quedó quieta. Sí, había sucedido. Una vez, en un momento de debilidad, antes de Arturo, cuando estaba sola tras perder el trabajo. Diego había estado ahí. La consoló, la abrazó. Pero no significó nada. Fue un instante de pasado que parecía cómodo por un momento. Fue hace tiempo, exhaló ella. No significó nada. Para ti quizá no. Para mí lo fue todo. Entonces comprendí que volverías. Que estábamos destinados a estar juntos. Y ahora ibas a casarte con alguien, con ese Arturo, que ni siquiera te conoce de verdad. Él me conoce mejor que tú jamás lo has hecho. Diego se sobresaltó, como si le hubiese pegado. No digas eso, Siseo. No te atrevas. Yo te amaba más que a mí mismo. ¿Y tú? Me traicionaste. Diego, escúchame, Catalina trató de hablar con calma. Lo que hubo entre nosotros es pasado. He cambiado. Tú has cambiado. Somos personas distintas ahora. Tengo a Arturo. Lo amo. Me casé con él. No, negó Diego con la cabeza. No te casaste. Hubo ceremonia, sí. Pero no boda. Los invitados esperan y no hay novia. Entonces la boda no ocurrió. Un frío recorrió el cuerpo de Catalina. ¿Qué quieres de mí? Quiero que nos des una segunda oportunidad. Dio un paso más y Catalina retrocedió instintivamente. Solo una oportunidad. Pasa un rato conmigo. Recuerda lo bien que lo pasábamos. Si dentro de una semana todavía deseas a tu Arturo, te dejaré ir. Te lo prometo. No te creo. Ah, ¿no me crees? Sacó el teléfono y le mostró la pantalla. Catalina vio una carpeta con fotos. Sus fotos. Aquellas íntimas que habían tomado en momentos de cercanía. Ella pensaba que él las había borrado tras la ruptura. ¿Las guardaste? Musitó con horror. Por supuesto. Son nuestros recuerdos. Nuestra historia. ¿Y sabes qué más? Pasó a otra imagen. He hecho unos retoques en el editor. Mira, aquí pareces con un hombre en un bar, aquí sales de un hotel con otro. La calidad es buena, ¿eh? Ni se diferencia de la realidad. Esos son falsificaciones. Gritó Catalina. Claro, son falsificaciones. Pero, ¿quién creerá? ¿Tus padres? ¿Los padres de Arturo? ¿Los invitados de la boda que no fue? Todos pensarán que la novia huyó por algo más. Que llevaba una doble vida. No te atreverás. Me atreveré, su voz se volvió firme. Si no haces lo que te digo, mando esta carpeta a todo el mundo. Y tu reputación, esa impecable reputación, se hará añicos en un instante. Catalina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Escribe un mensaje a Arturo. ¿Qué mensaje? Perdóname. Me equivoqué. Amo a Diego. Me voy con él. Está todo acabado. ¿Estás loco? Tal vez, se encogió de hombros. Pero no tienes elección. O escribes eso y nos vamos tranquilos a intentar otra oportunidad, o yo presiono un botón y tu vida será un infierno. Arturo no me creerá. Él me conoce. ¿Te conoce? Sonrió Diego con sorna. Te ha conocido un año y poco. Yo te conocí 3 años. ¿Quién de los dos te conoce mejor? Además, tengo pruebas, fotos, videos, conversaciones. Él solo tiene fe. Y la fe se desmorona ante las pruebas. Lágrimas llenaron los ojos de Catalina. Las manos le temblaban. Diego, por favor. No hagas esto. No quiero hacerlo, de verdad. Pero no me dejas otra opción. O estás conmigo, o destruyo todo lo que has construido con ese Arturo. Esto no es amor, susurró ella. Es manipulación.
Es violencia. Llámalo como quieras, alzó el teléfono. Tienes 30 segundos. 30. 29. 28. Espera. 27. 26. Lo escribiré. Lo escribiré, solo para que pares. Diego se detuvo y bajó el teléfono. Vamos, dame el móvil. Extendió la mano. Con manos que le temblaban, Catalina sacó su teléfono del bolso. Abrió los mensajes y encontró la conversación con Arturo. El último mensaje de él, enviado justo después de la ceremonia, decía, «Te amo». Tecleó el texto que Diego le dictó con gran esfuerzo. «Perdóname. Me equivoqué. Amo a Diego. Me voy con él. Está todo acabado. Envíalo», dijo Diego observándola. Catalina miró la pantalla. Aquellas terribles palabras. La mentira que lo destruiría todo. ¿Qué elección le quedaba? Si no lo enviaba, Diego difundiría las fotos. Si lo enviaba, Arturo pensaría que la había traicionado. No había alternativa. Pulsó enviar. El mensaje se fue. «Bien», dijo Diego y le quitó el teléfono. Lo miró, esbozó una sonrisa. Siempre he pensado que estos aparatos distraen a la gente de la vida real. Lo arrojó contra el suelo de piedra junto a la tumba y lo pisoteó con el zapato. Una, otra, otra. La pantalla se agrietó, el teléfono quedó hecho añicos. «Ya no necesitamos comunicación», dijo con calma. Catalina miró los restos sin poder moverse. El último hilo que la conectaba al mundo exterior había sido destruido. «Ahora vámonos», Diego le tomó la mano. Firme, pero no con violencia. «Dejaré el limusina aquí. Mi coche está aparcado en las puertas lejanas. Caminemos un poco, tomemos aire». La condujo por los senderos estrechos del cementerio. Catalina caminaba tropezando con los desniveles. El vestido se enganchaba en los arbustos, se rasgaba y se ensuciaba. Hace apenas unas horas era la novia, ahora era una prisionera. En las puertas lejanas del cementerio había un sedán gris y maltratado. Diego abrió la puerta trasera. «Sube». Catalina se metió. Diego, inclinándose, sacó unas esposas metálicas de la guantera. «Perdona, pero necesito asegurarme de que no saltes en marcha o hagas alguna tontería. Los seguros de las puertas aquí no son tan fiables como en la limusina», sostuvo un brazalete a su muñeca y fijó el otro a la agarradera sobre la puerta. Ella tiró para comprobar. Estaba bien sujeto. Muy firme. Diego se sentó al volante y arrancó. «¿A dónde vamos?», preguntó ella en voz baja. «Donde nadie nos encuentre», respondió él y tomaron la carretera. Iban en silencio. La ciudad quedó atrás. La carretera se convirtió en camino rural. Campos, arboledas, pequeños pueblos dispersos. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos incendiarios. Catalina solía deleitarse con los atardeceres, aquella vez le parecían siniestros, como si el día se extinguiera junto con su esperanza. «Tú siempre decías que soñabas con la tranquilidad», musitó Diego sin apartar la vista del camino. «Que estabas cansada del bullicio, que querías una casita en el campo junto al río, sentarte en el porche con un libro y no correr a ninguna parte». Catalina calló. «Me acuerdo de todo lo que decías», continuó él. «Cada palabra. Cada sueño. ¿Y sabes? Lo haré realidad. Verás lo bien que estaremos». Una hora después tomaron una trocha cubierta de hierba. Más adelante se vislumbraban señales de un pueblo abandonado, cercas torcidas, casitas con ventanas rotas, huertos invadidos por maleza. Solo un par de casas tenían luz. «Villa Clara», anunció Diego. «El pueblo donde nació mi abuela. Allí tenía una casa. Cuando murió, me la dejó. Vengo a veces. A descansar del mundo». El coche se detuvo frente a una casa de madera al borde del pueblo. La casa era vieja pero sólida. La valla estaba inclinada, la pintura desconchada, pero el tejado intacto y las ventanas sin roturas. La cancela trasera colgaba de una bisagra. La campanilla del timbre colgaba del cable.
Las cortinas en las ventanas estaban echadas. Diego bajó, rodeó el coche y soltó las esposas. Baja. Catalina se levantó con las piernas entumecidas. Intentó estirarlas, pero un dolor punzante le atravesó las pantorrillas. El vestido estaba arruinado, sucio, rasgado, hecho un pliegue. Bienvenida a casa, dijo Diego mientras abría la cancela con un chirrido que sonó lastimoso. Atravesaron un patio invadido de maleza. La hierba les llegaba a la rodilla, los manzanos parecían no podados en años. Junto al porche había tablas viejas, un barril podrido y cubos oxidados. Diego sacó la llave y abrió la puerta. Un olor a humedad y polvo llenó el interior. Encendió la luz, una bombilla amarilla alumbró tenuemente. El recibidor era pequeño. Una alfombra gastada, percheros, un espejo con la superficie erosionada. Más adelante, una habitación con una estufa, una mesa y taburetes. Al fondo, un dormitorio según se intuía por el dintel de la puerta. Ponte cómoda, dijo Diego. Ya te traigo agua para que te laves. Catalina se quedó en medio de la habitación temblando. No era el frío, era el pánico. Aquella mañana se había levantado de novia, preparada para el día más feliz de su vida. Aquella noche estaba en un pueblo abandonado, en la casa de su ex, que claramente había perdido el juicio. Diego, por favor, clamó de nuevo. Déjame ir. Podemos hablar. Discutir las cosas con calma, pero no así. Esto no está bien. Lo que estuvo mal fue que te fueras a casar con otro, respondió él mientras vertía agua en un vaso desde una botella. Eso estuvo mal. Yo solo lo arreglo. Le tendió el vaso. Catalina lo tomó con manos temblorosas y bebió. El agua estaba tibia pero alivió un poco su garganta seca. Bien, asintió Diego. Ahora vamos abajo. ¿Abajo? ¿A dónde? Al sótano. Allí será tu habitación hasta que te acostumbres. Catalina se quedó petrificada. ¿Qué? No puedo arriesgarme, explicó con calma, como si hablara de algo cotidiano. Podrías intentar escapar, gritar, pedir ayuda. Por eso al principio estarás en un lugar seguro. Cuando veas que no soy un enemigo, te devolveré la libertad. Diego, no, por favor, no hagas eso. Pero él ya había abierto una trampilla en el suelo, oculta bajo una alfombra vieja. Escaleras de madera crujientes descendían a la oscuridad. Baja, ordenó con firmeza. No bajaré. Catalina, su voz endureció. No me obligues a usar la fuerza. No quiero hacerlo. Baja. No es tan grave, te lo prometo. Catalina ya no tenía fuerzas para resistirse. Se apoyó en la pared y bajó por los peldaños que crujían. Diego la seguía con la linterna del móvil. El sótano era estrecho. Paredes encaladas, suelo de tierra, techo bajo. En una esquina había una cama de hierro con un colchón fino y una manta. Frente a la pared opuesta, un cubo. En el suelo, incrustado, un anillo metálico al que estaba sujeta una cadena. Catalina se quedó inmóvil. Es temporal, repitió Diego. Solo para que no hagas una locura. En unos días, cuando te calmes y comprendas que no soy enemigo, quitaré la cadena. Se acercó, le cogió la mano y le colocó un brazalete metálico en la muñeca. El otro extremo de la cadena estaba fijado al anillo en el suelo. La longitud permitía llegar a la cama y al cubo, pero no a la escalera. Te traje comida y agua, dijo mostrando lo que había traído. Si necesitas algo, golpea el techo. Te oiré. Buenas noches, Cata. Subió la escalera. Catalina oyó la trampilla cerrarse. Un clic en el cerrojo. La oscuridad la envolvió. Se dejó caer sobre la cama y se tapó la boca con la mano para no gritar. Catalina no durmió en toda la noche. Sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho, miraba a la oscuridad. El tiempo se arrastraba con una lentitud dolorosa. Cada crujido, cada roce la hacía estremecerse. La cadena en la muñeca estaba fría y pesada, un recordatorio constante de que aquello no era una pesadilla, sino la realidad. En algún lugar, arriba, se oían los pasos de Diego.
El crujir de las tablas, el chapoteo del agua. Él vivía su vida normal, y ella estaba encerrada en el sótano como un animal. Arturo. Dios mío, Arturo. ¿Qué estaría pensando ahora? Recibió aquel mensaje horrible. Seguramente al principio no lo creyó. La buscaría. Llamaría. Y luego leyó las palabras amo a Diego y todo ha terminado. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? Las lágrimas volvieron a sus ojos. Catalina se la secó con la mano. No podía llorar. Tenía que pensar. Tenía que buscar una salida. Se levantó de la cama y empezó a inspeccionar el sótano. La cadena le permitía moverse en un radio de unos 3 metros. Palpó las paredes, sólidas, de piedra, encaladas. Sin ventanas. Solo la escalera que subía a la trampilla cerrada. La cama. El cubo. Un vaso de metal con agua y un bocadillo en una bolsa. Nada más. Sin herramientas, sin objetos afilados, nada que pudiera usar. Por la mañana, al menos Catalina supuso que era mañana por la actividad de Diego arriba, la trampilla se abrió. La luz le cortó los ojos. Diego bajó con una bandeja en las manos. Buenos días, dijo con alegría, como si estuvieran en un hotel y no en esa pesadilla. Te traigo el desayuno. En la bandeja había un plato con avena, una taza de té y un trozo de pan con mantequilla. Come, dejó la bandeja en el borde de la cama. Necesitas fuerzas. Catalina miró la comida, pero no tenía hambre. Las náuseas le subían a la garganta. No quiero, Catá, no seas una niña. Diego se agachó junto a ella. Entiendo que estés enfadada conmigo. Pero debes entenderlo, hago esto por nosotros. Por nuestro futuro. ¿Qué futuro? Ronca, respondió ella. Me has secuestrado. Me tienes en un sótano encadenada. Temporalmente, repitió él. Solo unos días, hasta que lo comprendas. Eres lista, Catá, siempre lo fuiste. Entenderás que tengo razón y todo se arreglará. Arturo me está buscando. La policía me está buscando. ¿La policía? Diego sonrió con sorna. Recibirán tu mensaje. Verán que te fuiste voluntariamente con un exnovio. Pensarán que es tu elección. Una mujer adulta puede irse con quien quiera, pero no me fui voluntariamente, pero escribiste el mensaje. Con tus propias manos. Con tu teléfono. No hay amenazas, no hay insinuaciones de violencia. Solo perdóname, amo a otro. ¿Cómo demostrarán que fue bajo coacción? Catalina se mordió el labio. Tenía razón. Ella misma había escrito ese maldito mensaje. Y ahora jugaba en su contra. Come, repitió Diego con más suavidad. Por favor. No quiero verte debilitada. Catalina tomó la cuchara y probó la avena. Estaba templada, sin exceso de sal, perfectamente comestible. Se obligó a tragar varias cucharadas y luego bebió el té. Bien hecho, sonrió Diego. Así iremos acostumbrándonos a la nueva vida. Verás lo bien que estaremos. Cogió la bandeja y subió. La trampilla volvió a cerrarse. El día se hizo insoportable. Catalina yacía en la cama intentando no volverse loca por el miedo y el aburrimiento. Tarareaba canciones para sí misma, recordaba poemas del colegio, contaba hasta 1000 y de vuelta. Todo para no pensar en lo que ocurría arriba, en el mundo que había dejado atrás. Por la tarde Diego bajó de nuevo. Esta vez trajo la cena, sopa, pan y una manzana. ¿Cómo te sientes? Preguntó sentándose en un taburete que había traído consigo. ¿Cómo crees que me puedo sentir? Respondió Catalina apagada. Entiendo que es duro. Pero pasará. Te acostumbrarás. Y entenderás que no soy tu enemigo. Soy la única persona que de verdad te ama. No me amas. Me posees. Eso no es amor. Diego frunció el ceño. ¿Y tú cómo sabes lo que es el amor? Tu Arturo te conoce 1 año. 1 año, Catá. Yo te conozco 3.
Sé que te gusta el helado de fresa, pero solo en verano. Que tienes miedo a las tormentas y te tapas los oídos cuando truena. Que lloras con las películas de perros. Que tienes un lunar en el hombro izquierdo que siempre quisiste quitarte. ¿Él lo sabe? ¿Lo sabe? Catalina guardó silencio. Exacto, Diego se recostó en el taburete. Él no te conoce. No como yo. Y nunca llegará a conocerte. Porque el amor de verdad es tiempo. Años vividos juntos. Conocer cada detalle del otro. El amor de verdad es respeto, dijo Catalina en voz baja. Es libertad. Es confianza. Y tú me has encerrado en un sótano y me has puesto una cadena como a un perro. Para protegerte, cortó Diego. De ti misma. De tus errores. No sabes lo que haces. Huiste creyendo que encontrarías a alguien mejor. No hay nadie mejor. Ni lo habrá. Se levantó, tomó la bandeja con los restos. Buenas noches, Catá. Mañana hablaremos más. Y otra vez, oscuridad. El segundo día Catalina empezó a notar detalles. Cuando Diego bajaba, siempre llevaba 2 llaveros. Uno grande, con muchas llaves que tintineaban al entrar en la casa. Ese lo dejaba en algún lugar junto a la puerta de arriba, se oía cuando lo soltaba al volver. El otro era pequeño, con solo 2 llaves, y le colgaba del cuello en un cordón de cuero bajo la camiseta. Catalina dedujo, el llavero grande era probablemente de la casa, del cobertizo. El pequeño, de la trampilla del sótano y del candado de su cadena. Si pudiera hacerse con ese llavero pequeño. ¿Pero cómo? Diego era precavido. No se acercaba demasiado, no le permitía agarrarle la mano. Siempre guardaba distancia. Había que hacer que bajara la guardia. El tercer día, Catalina cambió de táctica. Cuando Diego bajó con el desayuno, no apartó la mirada como antes. Lo miró y dijo en voz baja, «Gracias por la comida». Diego alzó las cejas, sorprendido. «De nada. Perdona por haber sido brusca ayer», siguió Catalina procurando que su voz sonara sincera. «Es que tengo miedo. Y todo me resulta extraño. Pero entiendo que no quieres hacerme daño». El gesto de Diego se suavizó. «Claro que no quiero». «Ya te lo dije. ¿Puedo lavarme la cara?», pidió ella. «¿Y quizá cambiarme? Este vestido está sucio, es incómodo». Diego lo pensó. «De acuerdo. Te traeré una palangana con agua y una toalla. Y buscaré algo de ropa. Quedaron cosas de mi abuela». «Gracias», Catalina incluso intentó sonreír. 1 hora después, Diego trajo lo prometido. Una palangana con agua tibia, jabón, una toalla, un vestido de algodón antiguo y un cardigan de punto. «Me vuelvo», dijo. «Cámbiate». Catalina se lavó, se quitó el vestido nupcial destrozado y se puso la ropa sencilla de campo. El vestido le quedaba grande, pero daba igual. Lo importante era sentirse limpia, respiró un poco mejor. «Listo», dijo. Diego se volvió y la recorrió con la mirada. «Bien. Así aún mejor. Más simple. Más natural». Se llevó la palangana y el vestido sucio. «¿Sabes, Catá?», dijo, deteniéndose junto a la escalera. «Me alegra que empieces a entender. Estaremos bien juntos. Ya lo verás». Por la tarde volvió a bajar, esta vez con una guitarra. ¿Recuerdas? Se sentó en el taburete y acomodó el instrumento. Te tocaba. ¿Te gustaba esta canción? Empezó a tocar. La melodía le resultó familiar, aquella misma canción bajo la cual habían bailado en la cocina, a las 3 de la madrugada, un poco borrachos y felices. Catalina escuchaba y sentía como algo se contraía en su pecho. No por nostalgia. Por horror. Porque Diego cantaba como si siguieran siendo aquella pareja. Como si nada hubiera cambiado. Como si entre ellos no hubieran pasado 3 años de separación, ni existieran Arturo ni aquella pesadilla. «Bonita, ¿verdad?», preguntó cuando terminó. «Sí», respondió Catalina en voz baja. «Bonita. La toqué muchas veces cuando te fuiste».
Me recordaba a ti. A nosotros. Se levantó y apoyó la guitarra contra la pared. Mañana te traeré un libro. Para que no te aburras. ¿Qué género te gusta? Policíacos, contestó Catalina por inercia. Policíacos, asintió. Bien. Buscaré uno. El cuarto día, Catalina advirtió que Diego estaba menos alerta. Se quedaba más tiempo en el sótano, hablaba más, contaba sus planes, cómo vivirían allí, en el pueblo, cómo encontraría trabajo a distancia, cómo tendrían un huerto y gallinas. Catalina escuchaba, asentía, a veces hacía preguntas. Actuaba. El papel de la mujer que empieza a acostumbrarse. Que se resigna. Y Diego le creía. El quinto día bajó por la tarde, trajo la cena y, por primera vez, se sentó no en el taburete, sino en el borde de la cama. ¿Cómo estás? Preguntó con suavidad. Bien, dijo Catalina. Un poco cansada. De la soledad. Lo entiendo, puso su mano sobre el hombro de ella. Pronto se acabará. Unos días más y quitaré la cadena. ¿De verdad? En su voz sonó esperanza, y no era fingida. De verdad. Si sigues portándote bien, confiaré en que no vas a huir. Y empezaremos una vida nueva. De verdad. Catalina lo miró. Su rostro era tan sincero, tan enamorado. Él creía de verdad lo que decía. Creía que serían felices. Diego, dijo en voz baja, ¿recuerdas cuando fuimos al lago? Aquel primer verano. Sus ojos brillaron. Claro. Nos bañamos hasta el atardecer. Luego asamos salchichas en la hoguera. Y pescaste un pez. Lo pesqué, se echó a reír. Pequeñito, pero lo pesqué. Dijiste que era el pez más bonito del mundo. Te amaba entonces, dijo Catalina, y no era mentira. Lo amó al principio, cuando era otro. Cuando era simplemente Diego, y no este hombre obsesionado. Y yo te amaba, apretó su mano. Y te amo todavía. Catalina levantó despacio la mano libre y le tocó la mejilla. Él se quedó inmóvil. ¿Puedo abrazarte? Preguntó ella. Me siento tan sola. Diego vaciló un segundo, pero asintió. La abrazó con fuerza, casi con desesperación. Catalina se pegó a él, notando, bajo la camiseta, el latido del cordón con las llaves. Permanecieron así varios minutos. Diego le acariciaba el pelo, susurrando palabras tranquilizadoras. Te eché tanto de menos, murmuró. Tanto. Yo también, mintió Catalina. Luego él se apartó y se levantó. Tengo que irme. Mañana nos vemos. Diego, lo llamó Catalina cuando ya estaba en la escalera. Gracias. Por todo. Él sonrió. De nada, cariño. Buenas noches. La trampilla se cerró. Catalina soltó el aire. Había observado dos cosas. Primero, cuando Diego subía al desván, oía el crujido de la escalera sobre su cabeza, a veces olvidaba abrocharse el cuello de la camiseta. El cordón con las llaves quedaba a la vista. Segundo, había empezado a confiar en ella. Un poco, pero había empezado. Había que esperar un poco más. Dejarlo relajarse por completo. Y entonces aparecería la oportunidad. El sexto día, por la tarde, Diego trajo una botella de vino. Vamos a celebrarlo, dijo. Una semana juntos. Un nuevo comienzo. Catalina bebía despacio, a pequeños sorbos, fingiendo beber más. Diego tomó una copa, luego otra. Se relajó, empezó a contar anécdotas del pasado y a reír. ¿Recuerdas cómo te confesé que te amaba? Preguntó sirviéndose la tercera copa. En la azotea de tu residencia. Me acuerdo, asintió Catalina. Trajiste una guirnalda y la colgaste. Y casi me caigo, soltó una carcajada. Dios, cómo temblaba. Pensé que dirías que no. No dije que no, susurró ella. No dijiste que no, repitió, mirándola. Catá, ¿y si empezamos de nuevo? De verdad. ¿Cómo entonces? ¿Cómo? Ya sabes, dudó. Como marido y mujer. Íbamos a casarnos.
Solo que la ceremonia salió distinta. Un frío le recorrió la espalda. Entendió hacia dónde iba él. Diego, yo no sé. ¿Y cuándo lo sabrás? Frunció el ceño. ¿Cuánto más? No te enfades. Por favor. La miró largo rato y asintió. Bebe un poco más. Ella bebió. Él la atrajo con vehemencia. Empezó a besarla. Ella no se resistió. La tumbó en la cama e hizo lo que quiso. Catalina permaneció en silencio, con los ojos cerrados. Sabía que oponerse allí, en el sótano y encadenada, era inútil. Cuando todo terminó, él la abrazó. Me da vueltas la cabeza, murmuró. Debí pasarme. Descansa, sugirió Catalina. Duerme un poco. ¿De verdad? La miró. ¿De verdad? No voy a huir. No tengo a dónde. Cerró los ojos. Dormiré un poco, balbuceó. 5 minutos. Catalina permaneció a su lado sin moverse. Escuchó su respiración. Se hizo más profunda, más regular. Se había dormido. Giró la cabeza con cuidado. El cordón con las llaves asomaba bajo el cuello. La camiseta se le había desplazado al echarse. Catalina se incorporó con cautela. Apartó su brazo. Alargó la mano. Sus dedos rozaron el cordón. Diego se movió. Catalina se quedó rígida. Él exhaló y se calmó. Esperó. 1 minuto. 2. 3. Luego volvió a tirar del cordón. Despacio, milímetro a milímetro, lo fue sacando de debajo de la camiseta. El cordón rozó la piel de Diego, arañándola. Catalina temió que se despertara. Pero él solo frunció el ceño en sueños y volvió la cabeza hacia otro lado. Por fin, el llavero estuvo en su mano. 2 llaves pequeñas. Una de la trampilla. La otra del candado de la cadena. Catalina tragó saliva. Ahora venía lo más peligroso. Si Diego despertaba mientras se quitaba la cadena, pero no tenía elección, se incorporó muy despacio, procurando no mover la cama. Alzó la mano hacia el candado. Introdujo la llave en la cerradura. Un clic. El candado se abrió. La cadena cayó con un tintineo apagado. Diego gimió en sueños. Catalina se inmovilizó, apretándose la boca con la mano. Pero él no despertó. Solo se volvió de lado, encogiendo las piernas. Catalina se levantó despacio. El suelo estaba helado bajo sus pies descalzos. Se acercó a la escalera. Puso el pie en el primer peldaño. Crujió. Diego se movió. Catalina contuvo la respiración. Volvió a quedarse quieto. Subió otro peldaño. Otro. Otro. Al fin, llegó a la trampilla. Introdujo la segunda llave en la cerradura. Giró. Se abrió. Empujó la trampilla. Salió arriba y la dejó sin cerrar para que no hiciera ruido. Listo. Era libre. Ahora debía salir de la casa. Rápido. En silencio. Mientras Diego dormía, Catalina estaba en medio de la habitación intentando orientarse. La cabeza le daba vueltas por la adrenalina. Las manos le temblaban tanto que apenas sostenía las llaves. Había que actuar deprisa. Muy deprisa. En cualquier momento Diego podía despertarse y descubrir que se había escapado. Miró alrededor. La habitación estaba iluminada por una sola bombilla en el techo. Una mesa vieja, taburetes, la estufa, las ventanas con las cortinas corridas. Sobre la mesa había restos de comida, una botella de vino y su teléfono. El teléfono. Catalina lo cogió. La pantalla estaba bloqueada con código. Probó varias combinaciones, la fecha de nacimiento de Diego, la de cuando se conocieron. Nada. Maldita sea. No importaba. Lo esencial era salir de allí. Encontrar gente. Llamar a la policía. Se acercó a la puerta de entrada. Tenía 2 cerraduras y un pasador. Corrió el pasador, se dio con un chirrido. Ahora las cerraduras. Miró el llavero en su mano, solo las 2 llaves pequeñas.
Necesitaba el llavero grande que Diego solía dejar junto a la puerta. Catalina buscó con la mirada. No había llaves. El corazón se le hundió. ¿Dónde estaban? ¿Dónde las dejó? Registró con la vista la estancia. En la mesa, no. En el alféizar, no. Junto a la estufa, tampoco. ¿Quizá en el dormitorio? De puntillas, para que no crujieran las tablas, avanzó hasta la puerta de la habitación contigua. La entreabrió. El dormitorio era pequeño: cama, armario, mesilla. Sobre la mesilla, un manojo de llaves. Ahí estaban. Catalina cogió las llaves y volvió a la puerta principal. Junto a la entrada había unas botas de goma. Se metió en ellas con los pies descalzos. Correr por el campo con tacones sería una locura. Probó llave tras llave hasta dar con la adecuada. La primera cerradura se dio. La segunda también. La puerta se abrió. Catalina se deslizó hacia afuera. La noche la recibió con frescor y silencio. La luna, filtrándose entre jirones de nubes, bañaba el patio con una luz fantasmal. A lo lejos ladraba un perro. El viento susurraba en la hierba y en el follaje de los manzanos. Catalina miró alrededor. ¿Hacia dónde correr? ¿Por la carretera? No, demasiado expuesto. Si Diego despertaba, iría directo por la carretera a buscarla. Tenía que ir por el bosque. O bordear el pueblo pegándose a las sombras. Recordó lo que había visto al llegar. El pueblo se extendía a lo largo de una sola calle. La casa de Diego estaba en el extremo. Tras el huerto empezaba el bosque, un pinar oscuro y denso. En un par de casas había luz, significaba que vivía gente. Debía llegar hasta esas casas. Pedir ayuda. Pisó el sendero hacia la cancela. Las botas le venían grandes, pero al menos protegían los pies de cortes y zarzas. El vestido de algodón, viejo, se agitaba con el viento. Se encogió, fuera hacía mucho más frío que dentro. Se detuvo en la cancela y miró atrás. La casa seguía en silencio. Diego aún dormía. O ya estaba despierto y subiendo del sótano. El pensamiento la hizo acelerar. Abrió la cancela, chirrió tan fuerte que le pareció que la oyó todo el mundo. Catalina se quedó inmóvil, atenta. Silencio. Se deslizó fuera y avanzó pegada a la valla, aprovechando las sombras. Procuraba pisar con cuidado, pero los pies se hundían en hondonadas, tropezaban con raíces y piedras. Varias veces estuvo a punto de caer. A lo lejos asomó la siguiente casa. Ventanas oscuras, valla vencida, el patio cubierto de maleza. Abandonada. Pasó de largo. Otra casa. También abandonada. La tercera, había luz en la ventana. Catalina se detuvo para recobrar el aliento. Tenía que acercarse, llamar, pedir ayuda. Pero ¿y si conocían a Diego? ¿Y si le creían a él y no a ella? No importaba. Lo principal era conseguir un teléfono y llamar a la policía. Se acercó a la cancela, la empujó. Se abrió con un quejido suave. Cruzó el patio y subió al porche. Llamó a la puerta. Silencio. Golpeó otra vez, más fuerte. ¿Hay alguien? Por favor, abra. Necesito ayuda. La luz de la ventana se apagó. Catalina se quedó inmóvil. ¿Por qué la apagaron? ¿Se habrían asustado? Golpeó de nuevo, con desesperación. Por favor. No voy a hacer daño. Solo necesito un teléfono. Nadie abría. Catalina comprendió. Los vecinos de un pueblo no abren de noche a una desconocida. Pensarán que está borracha o loca. O que es alguna trampa. Había que seguir. Buscar otra casa. O llegar a la carretera y parar un coche. Bajó del porche y continuó por la calle. El pueblo era pequeño, una decena de casas. La mitad abandonadas. En las demás, o no había luz o no abrían. Llegó al final de la calle. Delante, un campo, detrás, una franja oscura de bosque. La carretera no se veía. Se detuvo sin saber hacia dónde ir. A la derecha, el campo.
A la izquierda, la línea de árboles. De frente, matorrales. Eligió la línea de árboles. Al menos podría esconderse si Diego la buscaba en coche. Abandonó la calle y cruzó el campo. La hierba, fría de rocío, le empapó el vestido hasta las rodillas. Resbaló y cayó en un surco, golpeándose la rodilla. Ahogó un quejido y se obligó a levantarse. Había que moverse. No podía detenerse. Llegó a la franja de bosque, una hilera de abetos viejos con las ramas entrelazadas. Entre los troncos, la oscuridad era como de cueva. Catalina tanteó un hueco y se coló dentro. La calma fue inmediata. El viento no llegaba allí. Solo, arriba, el rumor de las ramas y bajo los pies el crujir de agujas y ramitas secas. Andaba con las manos por delante para no golpearse con los árboles. Tenía miedo. La oscuridad pesaba. Cada ruido la hacía temblar. Le parecía que alguien la seguía, que en cualquier momento una mano le agarraría el hombro. Pero siguió. Paso a paso. Metro a metro. De pronto, entre los árboles, vio luz. Brillante, cortante. Unos faros. Catalina se quedó clavada. Un coche circulaba por una carretera al otro lado del bosquecillo. Se detuvo. El motor se apagó. Catá. Oyó la voz de Diego. Catá, sé que estás ahí. Sal. El corazón se le desplomó. Se había despertado. La había encontrado. Catá, no hagas locuras. Su voz resonó alta en el silencio de la noche. Te vas a helar. Sal y hablamos. Catalina se acuclilló tras el tronco ancho de un abeto, intentando fundirse con la oscuridad. Respiraba rápido, entrecortada. Procuraba no hacer ruido. No estoy enfadado. Siguió Diego. De verdad. Sé que te asustaste. Pero no pasa nada. Sal y volvemos a casa. Te haré un té. Hablaremos tranquilos. Un haz de linterna barrió los árboles. Catalina cerró los ojos, pegándose al tronco. Catá, no me obligues a buscarte, la voz de Diego se endureció. Es peligroso. Hay zonas pantanosas. Puedes hundirte. Romperte una pierna. ¿Quieres eso? Catalina no respondió. Oía sus pasos por la orilla del bosquecillo, la linterna hurgando entre los troncos, ramas que se quebraban. Bien, dijo al fin Diego. ¿Quieres jugar al escondite? Juguemos. Entró en la franja de árboles. Catalina oyó cómo crujían las ramas bajo sus pies. Avanzaba despacio, registrando árbol por árbol. Había que alejarse. Despacio, sin ruido, antes de que se acercara más. Catalina reptó hacia un lado, evitando los sonidos. El vestido se enganchaba y se rasgaba. Las manos se le arañaban con ramas y raíces. Pero siguió. Te oigo, dijo Diego. Su voz sonaba muy cerca. No puedes esconderte de mí, Catá. Te conozco demasiado bien. Catalina se inmovilizó. Estaba a pocos metros. Si enfocaba la linterna hacia su lado, la vería. Pero en lugar de eso, se alejó. El haz de luz zigzagueó entre los árboles y se fue apartando. Está bien, dijo al fin. Quédate ahí. Cuando te congeles, volverás sola. Salió del bosquecillo. Catalina escuchó la puerta del coche y el motor encenderse. Los faros giraron y el coche se dirigió de vuelta al pueblo. Catalina exhaló. Se había ido. Por ahora estaba a salvo. Esperó unos minutos más, atenta. Silencio. Solo el viento y el roce de las hojas. Tenía que salir de la franja de árboles y seguir. ¿A dónde? A la carretera. Allí debía haber coches, incluso de noche. Pararía a alguien, pediría que la llevaran a la ciudad o, al menos, al pueblo más cercano. Salió por el otro lado del bosquecillo. Delante se extendía otro campo y, tras él, una línea de asfalto, la carretera. Cruzó el campo tropezando, cayendo y levantándose. Le dolían las piernas, tenía las manos llenas de arañazos,
El cuerpo entero le temblaba de frío y cansancio. Pero avanzó. Por fin llegó al asfalto. Sólido, firme bajo los pies. Miró a un lado y a otro. ¿Derecha o izquierda? ¿Dónde quedaría la ciudad? No lo sabía. Eligió al azar, a la derecha. Caminó por el arcén, atenta al silencio. En algún momento aparecería un coche. Tenía que pasar alguien. 10 minutos. 20. Media hora. Nadie. Catalina sentía cómo se le escapaban las fuerzas. Las piernas apenas le respondían. Los párpados se le cerraban. Quería detenerse, sentarse, aunque fuera un minuto, pero no podía. No debía parar. Diego podía volver. Podía adivinar que había ido a la carretera. De pronto, a lo lejos, asomaron luces. Catalina se detuvo, afinando la vista. No eran faros. Era una casa. Una casita junto a la carretera, con las ventanas iluminadas. La esperanza le prendió en el pecho. Aceleró el paso. Luego echó a correr cuanto pudo. La casa se acercaba. Una vivienda rural, pequeña pero habitada. Una valla. Llegó a la cancela, la empujó. Cruzó el patio y subió al porche. Golpeó la puerta, primero suave, luego más fuerte, luego con desesperación. ¡Ayuda! Por favor, abra. Necesito ayuda. Dentro sonaron pasos. Pesados, lentos. La puerta se entreabrió con la cadena puesta. En la rendija apareció el rostro de un hombre mayor, pelo cano, barba de unos días, ojos recelosos. ¿Quién eres? Preguntó con voz ronca. ¿Qué quieres? Yo me llamo Catalina, jadeó. Me han secuestrado. He escapado. Por favor, déjeme llamar a la policía. O llame usted. Se lo ruego. El hombre guardó silencio, examinándola. Catalina sabía cómo debía de verse, despeinada, sucia, con el vestido hecho jirones, botas de goma sin calcetines, los brazos y las piernas llenos de arañazos. ¿De quién huyes? Preguntó al fin. De mi exnovio. Diego. Me raptó el día de mi boda. Me tuvo en un sótano. He escapado. Me está buscando. Por favor, ayúdeme. El hombre cayó un momento más y luego asintió. Pasa. Quitó la cadena y abrió. Catalina cruzó el umbral y casi se desplomó, las piernas le fallaban. El hombre la sostuvo del brazo y la llevó hasta un taburete junto a la estufa. Siéntate. Ahora pongo agua para el té. Catalina se sentó, temblando de pies a cabeza. El calor de la estufa le ardía en la piel, pero no conseguía entrar en calor. Le castañeaban los dientes. El hombre puso el cazo en la cocina de leña, luego abrió un armario de madera viejo, sacó una manta y se la echó por los hombros. Así que eres Catá, ¿no? Dijo. Sí. Esteban Dávalos, se presentó. Vivo solo, mi mujer murió hace 3 años. Dices que te raptó tu ex. Sí. Diego. Diego Cobas. Me llevó el día de la boda. Me tuvo en el pueblo de Villa Clara, en la casa de su abuela. He escapado. ¿Tiene teléfono? Sí, Esteban señaló un viejo teléfono de disco en la pared. Fijo. Llama. Catalina se levantó y se acercó al aparato. Descolgó. Tono. Marcó el 112. Emergencias, dígame, contestó una voz femenina. Hola, ayúdenme, me han secuestrado. Soltó Catalina. He escapado. Necesito a la policía. Cálmese, por favor. Su nombre y su ubicación. Catalina ahora Sacarés. Estoy en, miró a Esteban. Pueblo de San Olmo, calle Mayor, número 9, indicó él. Pueblo de San Olmo, calle Mayor, número 9, repitió Catalina. De acuerdo. Cuénteme qué ha ocurrido. Mi exnovio me secuestró. El día de la boda. Me llevó a un pueblo y me encerró en un sótano. He escapado esta noche. Me está buscando. Envíen a la policía,
Por favor. La patrulla va de camino. Permanezca en el lugar. ¿Está herida? No. Estoy bien. Solo asustada. Bien. Llegarán en breve. No salga de la casa. Cierre la puerta. Espere. Gracias. Muchísimas gracias. Catalina colgó y apoyó la espalda en la pared. Las lágrimas brotaron, de alivio, de cansancio, de todo lo vivido. Toma, bebe. Esteban le tendió una taza de té caliente. Catalina la cogió con manos temblorosas y bebió. El té le quemaba los labios, pero lo sorbía con ansia, sintiendo el calor extenderse por dentro. Gracias, susurró. Muchas gracias. No hay de qué, se sentó frente a ella. ¿Dices que fue el día de la boda? Sí. Salíamos del registro civil. El chofer dijo que la madre del novio se encontraba mal. Arturo corrió hacia ella y el chofer me llevó. Era Diego. Iba disfrazado, no lo reconocí de inmediato. Vaya canalla, negó con la cabeza Esteban. Perdona la palabra. Pero no hay otra. Me tuvo casi una semana. Me obligó a escribirle a Arturo que me iba con Diego. Rompió mi móvil. Creí que nunca podría salir. ¿Y cómo escapaste? Se emborrachó con vino y se durmió. Llevaba las llaves en un cordón al cuello. Se las quité, abrí el candado y salí del sótano. Esteban volvió a negar con la cabeza. Bien hecho. Valiente. No cualquiera se atreve. No podía quedarme más, terminó el té. Decía que me amaba. Que estaríamos juntos. Pero eso no es amor. Es obsesión. El amor no es así, asintió Esteban. Amor es respeto. Cuidado. No una cadena en un sótano. Guardaron silencio. Catalina escuchaba los sonidos de la noche tras la ventana. El viento en los árboles. Silencio. ¿Y si viene aquí? Preguntó de pronto. Si sospecha que estoy aquí. Esteban se levantó, fue a un pequeño armero, lo abrió y sacó una escopeta. Tengo licencia de caza, dijo tranquilo. Y derecho a defender mi casa. Que lo intente. Cargó la escopeta, se la colgó al hombro y volvió a sentarse junto a la puerta, con las manos sobre las rodillas. El cañón apuntaba al suelo, el dedo, lejos del gatillo, seguro, pero preparado. Tranquila. La policía no tardará. Catalina asintió. Por primera vez en esos días terribles se sintió a salvo. Pasaron unos 10 minutos. Catalina cabeceaba envuelta en la manta, cuando de pronto se oyó fuera un motor. Los faros iluminaron las ventanas. Esteban se levantó, se acercó a mirar. Un coche gris, dijo. ¿Es él? Catalina saltó y corrió a la ventana. El corazón le martillaba. Sí. Es su coche. Esteban apagó la luz de la estancia. Ponte detrás de la estufa. No te asomes. Catalina se encogió en un rincón tras la estufa, temblando. Esteban se sentó en el taburete junto a la puerta, con la escopeta sobre las rodillas. El cañón hacia abajo, el dedo fuera del disparador, seguro, pero listo. Afuera sonaron pasos. Luego golpes en la puerta. Abran. La voz de Diego. Sé que está ahí. Esteban no respondió. Viejo, abre. Diego aporreó la madera. Devuélveme a la chica. Es mía. A las chicas se las busca en el baile, no de noche llamando a las casas, replicó por fin Esteban en voz alta. Márchate antes de que te pase algo. No es asunto tuyo. Es mi prometida. A las novias no se las encadena en sótanos. Lárgate. Última vez que te lo digo. Diego calló. Luego Catalina lo oyó rodeando la casa. Intentó mirar por las ventanas. Forcejeó con la puerta del cobertizo. ¿Cargamos o qué? Gritó Esteban, haciendo sonar adrede el cierre del arma. Los pasos se detuvieron. No te atreverás a disparar. Vociferó Diego. ¿Qué no? Tengo licencia. La casa es mía. Tú no has sido invitado. La ley me ampara. ¿Quieres comprobarlo? Silencio. Después, a lo lejos,
Sonaron sirenas. Diego maldijo. Catalina oyó cómo corría al coche y arrancaba. Pero ya era tarde. 2 coches patrulla, con los rotativos encendidos, bloquearon la salida. Fuera del coche. Mano sobre el capó. Tronó una voz por el megáfono. Catalina asomó desde detrás de la estufa. Esteban encendió la luz y abrió la puerta. En el patio, los agentes inmovilizaban a Diego sobre el capó de su coche y le ponían las esposas. Él gritaba algo, intentaba zafarse, pero lo sujetaban con firmeza. ¿La joven está aquí?, preguntó uno de los policías acercándose al porche. Aquí, respondió Esteban. Catalina, sal. Ya terminó. Catalina salió despacio desde su escondite. Las piernas le flaqueaban. Salió al porche envuelta en la manta. Diego la vio y gritó. Catá. Catá, diles. Diles que viniste conmigo por tu voluntad. Que nos amamos. Catalina lo miró sin reconocerlo. Aquel hombre despeinado, vociferando entre esposas, ¿era Diego? ¿El mismo con quien un día salió? No me fui con él voluntariamente, dijo en voz queda. Me secuestró. Me tuvo encadenada en un sótano. He huido. Mentira. Bramó Diego. Miente. Nos amamos. Hay mensajes, Catá. Donde decías que me echabas de menos. Diego Cobas queda detenido por sospecha de secuestro, dijo un agente. Tiene derecho a guardar silencio. Se llevaron a Diego hacia el coche. Catalina miró cómo lo sentaban atrás y cómo la puerta se cerraba. Listo. La pesadilla había terminado. La sanitaria de la ambulancia, que llegó tras la policía, cubrió a Catalina con una manta térmica y la ayudó a sentarse en el asiento trasero. ¿Está herida?, preguntó la mujer de bata blanca, examinando los arañazos de sus brazos y piernas. No, solo rasguños, respondió Catalina. Corrí por el bosque. Ahora los limpiamos. La sanitaria sacó el botiquín y empezó a desinfectar las heridas. Se acercó un agente de unos 40 años con galones de teniente. ¿Catalina Sacarés?, confirmó. Sí, soy el teniente García. Necesito tomarle declaración. ¿Puede hablar ahora o prefiere en comisaría? Ahora puedo, asintió Catalina. Bien. Cuénteme en orden qué sucedió. Catalina respiró hondo y empezó a narrar. El día de la boda. Como el chofer la llevó, no al hospital, sino al cementerio. Como resultó ser Diego disfrazado. El chantaje con las fotos. El mensaje que se vio obligada a escribirle a Arturo. El móvil destrozado. La casa del pueblo. El sótano con la cadena. García tomaba notas y hacía preguntas de precisión. ¿Dónde rompió su teléfono? En el cementerio. Junto a la tumba de su abuela. Ana Cobas. Entiendo. ¿Recuerda dónde vio por última vez su teléfono, el de él? Se quedó en la casa, sobre la mesa. Lo incautaremos en el registro. Ahí debería estar la carpeta con las fotos de la que habla. Sí. Me la enseñó. Hay fotos y vídeos nuestros antiguos y montajes falsos en los que supuestamente estoy con otros hombres. Bien. Es una prueba importante. ¿Hubo violencia física? Catalina dudó. No me golpeó. Pero me tuvo con una cadena. Estaba sujeta a un anillo en el suelo. Solo podía llegar a la cama y al cubo. De acuerdo. Documentaremos las marcas en su muñeca y el médico la explorará por completo, señaló García los roces enrojecidos producidos por las esposas y la cadena. Eso también es prueba. ¿Dice que estuvo allí 6 días? Sí. La boda fue, Catalina intentó recordar. ¿Qué día es hoy? 23 de octubre. Entonces la boda fue el 17. Sí, 6 días. ¿Y cómo se liberó? Trajo vino por la noche. Bebió demasiado y se durmió. Llevaba en el cuello un llavero con las llaves del candado de la cadena y de la trampilla del sótano. Se lo quité mientras dormía. Abrí el candado y salí arriba. Valiente, aprobó García con un leve gesto. No todo el mundo se atreve.
No tenía opción, dijo Catalina en voz baja. Decía que me amaba. Que estaríamos juntos. Pero vi en sus ojos nunca me habría dejado ir. Lo entiendo. Dígame, ¿quiere someterse a un reconocimiento médico? En relación con violencia sexual, Catalina negó con la cabeza. No le di ocasión. No me resistí. Actué. Fingí que me acostumbraba, que aceptaba. Para que se relajara y poder escapar. De acuerdo. Aún así, conviene hacer el reconocimiento, por la integridad del expediente. Está bien. García cerró la libreta. Gracias. De momento es suficiente. Ahora iremos a la comisaría del distrito de Villa Clara para formalizar. ¿Desea que avisemos a algún familiar? A Arturo, dijo Catalina enseguida. A mi marido, Arturo. ¿Recuerda su número? Catalina lo dictó de memoria. García lo marcó desde su teléfono y conectó el manos libres. Tonos. 1, 2. ¿Aló? La voz de Arturo sonó tensa, alerta. ¿Arturo? Le habla el teniente García, policía del distrito de Villa Clara. Su esposa Catalina quiere hablar con usted. Catá. Catá, ¿eres tú de verdad? Soy yo, susurró Catalina, las lágrimas volvieron a brotar. Arturo, soy yo. Estoy viva. Estoy a salvo. Dios mío, Catá, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Te he estado buscando. La policía te buscaba. Tus padres están desesperados. Arturo Diego, mi ex, me secuestró. Era el chofer de la limusina. Me llevó, me tuvo en un sótano en un pueblo. He escapado. La policía lo detuvo. Silencio al otro lado. ¿Te secuestró? La voz de Arturo temblaba. ¿El día de nuestra boda? Sí. Lo siento tanto, Arturo. Te escribí aquel mensaje bajo amenaza. Me chantajeó. Rompió mi móvil. No podía contactar contigo. ¿Qué mensaje? Arturo calló un segundo y soltó el aire. ¿Aquel de que lo amabas? Catá, no lo creí ni un segundo. No era tuyo. Tú nunca escribes así. Supe al instante que algo no cuadraba. A Catalina se le quebró la voz. ¿Lo sabías? Claro. Siempre pones las comas de otra manera. Y jamás usas la palabra acabado así, en seco. Entendí que no eras tú o que te obligaron. Presenté la denuncia esa misma noche. Te eché tanto de menos, susurró Catalina. Tenía miedo de que lo creyeras y te fueras. Nunca, dijo Arturo con firmeza. Nunca me iré. ¿Dónde estás ahora? En la comisaría del distrito de Villa Clara. Voy para allá. Ahora mismo. ¿La dirección? García la dictó. Arturo la apuntó. Estaré en 2 horas. Resiste, amor. Ya pasó todo. Gracias, murmuró Catalina. Te amo. Y yo a ti. Hasta ahora. La llamada terminó. Catalina se tapó el rostro con las manos y rompió a llorar, de alivio, de felicidad, porque la pesadilla de verdad había terminado. En comisaría había luz, calor y bullicio. El agente de guardia le dio a Catalina un té caliente y un bocadillo. Se lo comió sin saborearlo, por pura necesidad. Luego la llevaron a una sala de declaraciones. La instructora, una mujer de unos 35, pelo corto y porte profesional, encendió la grabadora y empezó con las preguntas. Las mismas que García, pero más detalladas. Catalina respondía intentando recordar cada detalle. Es usted muy valiente, dijo la instructora al terminar. Y muy inteligente. Mantuvo la cabeza fría y diseñó un plan de fuga. Muchos en su situación se habrían quebrado. Estuve a punto, confesó Catalina. Los primeros días solo lloraba. Pero entendí que, si no hacía algo yo, nadie podría ayudarme. Nadie sabía dónde estaba. Arturo pensaba que lo había dejado. La policía, que me fui por voluntad. Tenía que actuar. Y actuó correctamente. Dígame, ¿la casa donde la tuvo, podrá señalarla? Sí.
Es la última del pueblo, del lado del bosque. De madera, vieja. En el patio hay manzanos y una valla vencida. Perfecto. Iremos con el equipo, haremos el registro. Incautaremos el teléfono de Cobas, la cadena, el candado, todo lo que sea prueba. Por ahora está detenido por sospecha de secuestro y detención ilegal. ¿Irá a prisión? Preguntó Catalina. Si el juzgado lo declara culpable, sí. Y creo que así será. Hay suficientes indicios, la casa con sótano, la cadena, las marcas en su muñeca, el testimonio de Esteban Dávalos, que confirmará que Cobas vino exigiendo que la entregara. Además, el teléfono con las fotos de chantaje. Y el mensaje que envió a Arturo, la pericial mostrará que lo escribió usted, pero bajo coacción, porque el estilo no es el suyo. Catalina soltó el aire. Entonces no podrá acercarse a mí. No podrá. Pediremos prisión preventiva y quedará en custodia hasta juicio. Y, tras la sentencia, cárcel. Por años. Catalina estaba sentada en el pasillo, envuelta en la manta. La sanitaria le había curado los arañazos y puesto tiritas. El guardia le consiguió unas zapatillas viejas, de otra talla, pero servían. Después llegó un médico y realizó un examen completo. El tiempo pasaba despacio. Catalina miraba el reloj de la pared. La 1. Las 2. Las 2:30. Por fin la puerta de la comisaría se abrió de golpe y entró Arturo. Iba despeinado, sin afeitar, con la camisa arrugada. Los ojos enrojecidos, el rostro demacrado. Pero al verla, la cara se le iluminó. Catá. Corrió y la abrazó tan fuerte que le faltó el aire. Catalina hundió el rostro en su hombro y rompió a llorar. Él le acariciaba la cabeza, le besaba la coronilla, susurraba. Ya está. Ya pasó. Estás en casa. Estás conmigo. Permanecieron así varios minutos, sin soltarse. Perdóname, murmuró Catalina. Arruiné nuestra boda. ¿Qué boda? Arturo se apartó un poco para mirarla a los ojos. Que le den a la boda. Lo importante es que estás viva. Que estás aquí. Lo demás no importa. Pero los invitados, los padres, todo arruinado. Catá, le sostuvo la mirada, tú eres lo más importante de mi vida. No la boda. No la fiesta. Tú. Y mientras estés conmigo, lo demás se supera. Catalina volvió a llorar, ahora de alivio. Se acercó la instructora. ¿Arturo? Necesito hacerle unas preguntas. Sobre el mensaje que recibió de Catalina. Sí, claro, asintió él. ¿Conserva ese mensaje? Sí. En el teléfono. Enséñemelo, por favor. Arturo sacó el móvil, abrió los mensajes y lo mostró. La instructora leyó y asintió. No se parece al estilo habitual de Catalina. ¿Lo notó de inmediato? Sí. Catá siempre escribe con frases más largas. Con comas tras las introductorias. Y aquí todo es seco, cortado. Además, usa acabado de una forma que ella no usa. Supe que algo iba mal. ¿Intentó llamarla? Por supuesto. Llamé sin parar. El móvil estaba apagado. No estaba en ninguna parte. La limusina se había ido. El chofer desapareció. Nadie sabía nada. Por la noche fui a la policía y denuncié. Bien. Es importante. Actuó de inmediato al no creer el mensaje. No podía creerlo. Catá no es así. No lo habría hecho. La instructora asintió. Gracias. De momento es suficiente. Pueden llevarse a Catalina a casa. Mañana necesitaremos otra declaración, pero por hoy, nada más. Gracias, Arturo rodeó a Catalina por los hombros. Vámonos, amor. Vámonos a casa. De camino a casa, Catalina dormitaba con la cabeza en el hombro de Arturo. Él conducía con cuidado, sin excederse, mirándola a cada rato. Catá, dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Quieres hablar de lo que pasó? ¿O es mejor callar? Catalina alzó la cabeza y lo miró. Te lo contaré. Pero no ahora.
Ahora solo quiero estar contigo. Quiero llegar, ducharme y acostarme en nuestra cama. Mañana hablamos. Bien, apretó su mano. Como tú digas. Llegaron al amanecer. El cielo clareaba por oriente. Arturo abrió la puerta del piso y dejó pasar a Catalina. Todo seguía como lo recordaba. Su acogedor piso de 2 habitaciones. El sofá donde veían películas por las noches. La cocina donde preparaban el desayuno juntos. El dormitorio con la cama grande. Ve a ducharte, dijo Arturo. Catalina entró en el baño. Abrió el agua caliente. Se desnudó, dejando el viejo vestido de algodón en un rincón. Se metió bajo el agua. El calor arrastraba la suciedad, la sangre, las huellas de aquellos días. Se quedó mucho rato bajo el chorro, hasta que la piel se enrojeció. Luego se lavó el cabello, se enjabó y volvió a enjuagarse. Cuando salió, envuelta en un albornoz, Arturo estaba en la cocina con 2 tazas de té. Siéntate, le acercó la silla. Catalina se sentó. Bebió a pequeños sorbos. El calor se extendía por dentro. Gracias, susurró. Por no creerlo, por buscarme, por esperarme. Siempre te esperaré, dijo Arturo. Siempre te buscaré. Porque tú eres mi vida, Catá. Sin ti, yo no soy. Terminaron el té en silencio. Luego se acostaron. Arturo abrazó a Catalina y la atrajo hacia sí. Ella apoyó el rostro en su pecho y por fin sintió que de verdad estaba en casa. De verdad a salvo. Duerme, susurró Arturo. Estoy aquí. No me iré. Catalina cerró los ojos y se hundió en un sueño profundo, sin pesadillas, sin miedo. Un mes después de volver a casa, Catalina comprendió que estaba embarazada. La prueba mostraba 2 rayas. Sentada en el baño, mirando esas rayas, sentía una mezcla de alegría y miedo. ¿Cuándo? ¿De quién? Ella y Arturo habían retomado la intimidad una semana después de su regreso, cuando por fin se sintió preparada. Pero estaba también aquella noche en el sótano, cuando Diego se emborrachó con vino. ¿Y si él era el padre? ¿Catá? ¿Todo bien? Se oyó la voz de Arturo tras la puerta. Catalina salió y le tendió la prueba. Arturo la miró y el rostro se le iluminó de felicidad. ¿Vamos a ser padres? Sí, susurró Catalina. Pero yo no lo sé con certeza. Arturo lo entendió al instante. ¿De quién es el bebé? Creo que tuyo. Casi segura. Pero aquella noche tengo miedo de que. Catá, Arturo le tomó la cara entre las manos. No importa. ¿Me oyes? No importa de quién. Es nuestro hijo. Lo criaremos juntos. Yo seré su padre, sea quien sea el biológico. Pero si resulta que, entonces haremos la prueba de ADN después de nacer. Lo sabremos con seguridad. Pero no cambiará nada. Te amo. Y amaré a nuestro hijo. Catalina rompió a llorar, abrazada a él. El juicio contra Diego se celebró 3 meses después. Diego Cobas fue condenado a 8 años de prisión. El abogado intentó construir la defensa sobre que era un amor que se le fue de las manos, que su cliente no quiso hacer daño, solo recuperar a su amada. Pero la jueza zanjó con frialdad, el amor no justifica el delito. Catalina estuvo presente en la lectura de la sentencia. A su lado, Arturo le apretaba la mano. Cuando la jueza pronunció la pena, Catalina exhaló. 8 años. Suficiente para vivir tranquila, sin mirar por encima del hombro. Diego se volvió y la miró por última vez. En su mirada no había odio. Solo desconcierto y una especie de agravio infantil, como si aún no entendiera que había hecho mal. Catalina apartó la vista. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. En invierno, Catalina y Arturo tuvieron un hijo. El parto fue fácil. Un niño. Sano, fuerte, con un llanto poderoso. Lo llamaron Iker. Cuando Catalina sostenía al bebé en brazos, miraba su carita diminuta buscando rasgos. ¿De quién? ¿De Arturo? ¿De Diego? Pero un recién nacido es solo eso, un recién nacido. Enrojecido,
arrugado y precioso. 2 semanas después llegaron los resultados de la prueba de ADN. Arturo abrió el sobre por la noche, mientras Iker dormía. Leyó. Miró a Catalina. Sonrió. Mío, dijo en voz baja. Nuestro. Catalina lloró de alivio. Arturo la abrazó y la estrechó contra su pecho. Todo bien, amor. Todo quedó atrás. Pasó un año. Iker cumplió su primer añito. Hicieron una pequeña celebración, solo los más cercanos. Los padres de ambos y Esteban Dávalos. El mayor vino desde su pueblo y trajo empanadillas de col hechas por él. Se le notaba torpe, poco acostumbrado a reuniones en la ciudad. Gracias, le dijo Catalina cuando los invitados se marcharon. Por abrirme la puerta aquella noche. Por no tener miedo de ayudar. Salvó no solo mi vida, también la de nuestro hijo. ¿Qué iba a hacer? Se restó mérito Esteban con un gesto. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, negó Catalina. No cualquiera. Toqué otras puertas y no me abrieron. Tuvieron miedo. Usted no. Me salvó la vida. Esteban se sonrojó, murmuró algo sobre deber humano y se apresuró a irse para no mostrar su apuro. Por la noche, cuando Iker se durmió, Catalina y Arturo estaban sentados en el sofá del salón. ¿Eres feliz?, preguntó Arturo. Sí, respondió Catalina sin dudar. Crucé el infierno. Pero salí. Y ahora valoro cada día. Cada momento contigo y con nuestro hijo. Arturo la besó en los labios. Estoy orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que creías. Catalina sonrió. Sí, era más fuerte. Aquella pesadilla pudo romperla. Pero sobrevivió. Escapó. Volvió a la vida. Y ahora lo sabía con certeza, pasara lo que pasara, saldría adelante. Porque tenía amor, familia y futuro. Y el pasado, que se quede en el pasado.